del Ateneo de Lengua la Guaraní, que hoy es un día en el que en todas las radios prácticamente están pidiendo en un programa de televisión también creo que esta mañana, un rato, oye que no me lo ya la comunica como macho o un más en más epa o Guaraní son alumnos del sexto semestre mayormente y de otros semestres que están en la carrera de trabajo social y muchos de ellos son del sexto semestre de la cátedra de lengua y cultura guaraní. Ahora vamos a ver, imagínate, de Guacacuera, Mayacoa, Bella, Guacacuera, y con la otra, de la hora de hacer la de la palabra a la profe Olga Paredes, que es la directora de extensión musical de la casa, obviamente mi mamá y para que saludos, doctor, también presidente, por su presencia. Bueno, yo brevemente nada más que felicitar a la profesora Zulma Trinidad. Hoy estaba recordando con mucho orgullo y añoranza, porque ella también fue mi profesora de guaraní. Recuerdo cuando en su momento ya el doctor Ribeira estuvo en el entonces Instituto de Trabajo Social compartiendo también sus conocimientos y su lucha por nuestro querido idioma guaraní, su patrimonio cultural nacional y universal también. Así que felicitaciones a los estudiantes del sexto semestre, que son también mis estudiantes, por todo el esfuerzo que hicieron, tanto para el stand que prepararon como para las presentaciones artísticas que van a hacer. Muchas gracias de nuevo, presidente, profesor doctor David Galeano, por visitarnos acá en la FACHO, y próximamente vamos a estar también firmando nuestro convenio interinstitucional para seguir trabajando particularmente. Muchas gracias, profe. Para eso vamos a llegar. Tiempo nuevo, ¿verdad? Que hoy tiene el guaraní que anteriormente no disponía de ciertas herramientas en las nuevas tecnologías, como se suele decir. Y yo no quiero ya cansarle a ustedes con lo que fue, con lo que sufrió, con que la gente que se arrodilló por hablar guaraní, con mi abuela Yurupetela que recibió luz en la boca por hablar guaraní, el que recorrió el patio de la escuela diciendo no voy a hablar más guaraní. Probablemente ya escucharon mucho de esto. Entonces yo quiero presentarles hoy una mirada diferente, una mirada optimista. Siempre es importante recordar de dónde venimos. Venimos de eso, de un tiempo de persecución, de discriminación, de degradación de guaraní. Sin embargo, hoy acá en plena facultad de Ciencias Sociales, FACSO, de la Universidad Nacional de Educación, estamos convocados para hablar de guaraní. Un idioma que probablemente, por todo lo que pasó, ya no tenía que estar hoy acá. A mí me tienen de aprender de imparente. Bueno, entonces quiero
pensando en criaturitas, pensando en niños y jóvenes, a quienes probablemente no leí y no le va a aprender, va a saber también. Insisto, es importante saber de dónde venimos. Pero yo, por ejemplo, acá está mi señora Sabina, nosotros somos abuelos, y como abuelos tenemos 6 nietos, luego que son, mis padres son mellizos, que tienen 10 años, ¿verdad? Hay otra de 7, hay otro de 6, otra de 5, y el último tiene 2 años. Yo quiero mostrarles a ustedes cómo el último, que se llama Maximiliano, cómo toma el celular y cómo él solo, sin saber qué diablos es YouTube, realmente el día de allí y entra a ver los videos que quiere. Bueno, y de ese niño estamos hablando. Estamos hablando de los otros que entran. Hoy hablo yo con uno de ellos y me dice, tengo que estar a la plataforma, tengo que enviar mi tarea. Sí, tengo que estar a la plataforma. Es como si fuera aquí de allí afuera y tomar agua y volver. Nada complicado, una cosa normal. Entonces, hoy nosotros estamos embarcados en posesionar a Guaraní en ese escenario nuevo. En ese nuevo escenario donde las circunstancias son distintas. De hecho, todos ustedes acá, yo, cualquier persona, en Paraguay lo más común hoy es tener un celular y casi todos tenemos celulares muy nuevos, ¿verdad? Entonces, en la experiencia de conversar con varias personas que están metidas en el tema de la comunicación, en el ámbito de ustedes, la sociología, la antropología, hoy hay una tendencia en la población, no solamente del mundo, sino que acá, entre nosotros, de vivir una buena parte de nuestro tiempo diario en ese mundo virtual. Y más que menos, que yo puedo estar hablando y alguien va a mirar en Facebook, qué novedad hay, algunos tomó una fotografía, le va a poner allí, una fax, una charla sobre Guaraní, o si no, en Twitter o en Instagram. Y es una cosa normal, ¿verdad? Yo puedo mandar esa foto a Japón por WhatsApp, puedo enviarla a un amigo, una amiga que está en Argentina, puedo enviarla a alguien que está acá en Cabo Azul, porque en ese momento no está acá en la sala de clase un compañero o una compañera que está enfermado, que está en la Asunción, que puede estar capitalado. Entonces, esa es la facilidad que nos brinda la tecnología. Y el Guaraní se está asociando a eso. Es un trabajo complicado, pero al fin y al cabo, nosotros estamos metidos acá porque nos gusta. No estamos acá por obligación, hacemos lo que hacemos porque nos gusta. Entonces el trabajo resulta más agradable, ¿verdad? No estamos pensando en cuánto nos van a pagar, porque de hecho en esto no se gana nada, ¿verdad? Lo que yo voy es a esa situación concreta de un grupo de gente, entre ellos está acá, entre esa gente está la profesora Zulma y otros docentes más que trabajan aquí dentro de la institución, dentro de toda la UNA, en cualquier universidad y en otras instituciones que hoy se dedican a promocionar el Guaraní. Y ese trabajo es, todavía hoy, en este momento, no tiene una apuesta fuerte del Estado. Todo lo que yo les voy a mostrar ahora, a partir de ahora, surge de iniciativas particulares. Cosa que inclusive en su momento ni siquiera fueron productos de una especie de razonamiento previo diciendo no vamos a hacer tal cosa, sino que surgieron allí de manera imprevista. Y entonces quiero empezar esto sin dar mucha vuelta, mostrándoles cómo está hoy el Guaraní, por ejemplo, en Internet. 30 años atrás, eso era impensable. 15 años atrás, probablemente algunos comenzaban a usar correo electrónico y alguna que otra cosa en Internet. Sin embargo, hoy, masivamente, repito, en cualquier lugar del país, esta mañana estuve hablando con un líder muy grande, es Benito, un amigo de acá de Tarumandé, y Benito, tranquilamente con un celular, tomándonos una foto y alzando su WhatsApp y de aquí a su Facebook. Benito, un líder muy grande. Entonces, no se limita esto a los blancos, a los ricos, porque todo el mundo tiene derecho a acceder. Un tiempo atrás me vinculé yo con un grupo de gente que hace una especie de informativo, periodismo de carácter científico basado en investigaciones. Este periódico
digamos, la actitud y decir, yo no sabía, ahora me entero, qué interesante. Mi intención de tratar con ustedes es generar eso, es que ustedes digan, yo no sabía, qué interesante. Eso es lo que yo quiero tratar. Digamos, ese punto no lo pongo muy objetivo, ¿verdad? Bueno, como es un artículo y después le voy a pasar a la profesora Zulma de manera que ustedes puedan entender. Esto me va a permitir a ustedes dar un clic sobre el enlace y les va a llevar al material correspondiente. Bueno, hoy, según los datos estadísticos, 38,6% del Paraguay es guaraní hablante, encuesta integrada de hogares. 38,6%. Quieren redondear un ratito, 40, por aquello de redondear, y multiplicar por 8, que somos 8 millones. 8 por 4, 82. 3.200.000 paraguayos en algún momento pueden ser usuarios de los servicios que prestan ustedes, ¿verdad? Como trabajadores sociales que son, y en algún momento alguien va a requerir. Y esa persona va a venir a hacerlo no precisamente en castellano, sino que guaraní. Ayúdenme en edad, no sé qué no. Y lo más ideal en este caso y agradable para esa persona que viene va a ser que usted viene a diluvio. Digo, ya te vería niña. Eso abre las puertas de pan, ¿verdad? ¿Qué pasaría si en la guaraní yo le sujeto a un soberano castellano aquí? Eso es complicado. Y no va a estar a gusto, no se va a sentir cómodo y probablemente esté un rato conmigo y luego se vaya y nunca más vuelva. Sin embargo, esa primera impresión se da ya cuando yo le trato a él en su propia lengua, que es la lengua de todos. Siguiente al 38,6% de los morismos guaraní, hay un 30% de bilingües. Ni ahora ni a castellano, cubano que vea, y catupiano que vea. Acá probablemente ustedes, hay gente que aprendió primero castellano y luego aprendió guaraní también, porque no, acá puede haber gente que primeramente habló guaraní en la casa y luego aprendió castellano. El caso de mi señora, en mi caso también, yo voy a hablar más guaraní que castellano, ¿verdad? No voy a expreso sin problema de otro idioma. Ese dato nos lleva a casi un 80% de habitantes de este país que se comunican en guaraní. Es la lengua de uso mayoritaria en el Paraguay, definitivamente el guaraní. El guaraní está inclusive en el castellano que hablamos. Fíjense que se creó un mito, ¿verdad? De decir que nosotros no hablamos guaraní, sino que paramos. Yo también me dedico a tumbar ese mito diciéndole a la gente que nosotros tampoco hablamos castellano, hablamos preparado castellano. Cuando nosotros decimos venir, andar en decirle no es castellano, no guaraní, el luna, el yatona, eso que es un preparado, bien, en castellano. Si no decimos nada, decimos que venir, que andar, que contarle, que eso que es guaraní, el yuque, el yapoque, que es eso, un preparado en castellano. Podemos contar los dos, decir que nada, llamarle que nada, contarle que nada a tu mamá, que nada. Para todo el mundo eso es castellano. Sin embargo, si hacemos el análisis, vamos a descubrir que hay una mezcla, que comúnmente a esa mezcla correctamente tendríamos que llamarle DNA, pero popularmente se le dice yo para. Cuando decimos yo mío, no sabía lo, acá es lo, el otro le dice yo también, ¿verdad? Eso es castellano para nosotros, en realidad ni tampoco es castellano, pero para nosotros, como ya se nos metió en la cabeza que hablamos castellano, pensamos que eso es castellano. Si no es ni poco ni obvio te vas a ir, obvio te trajiste, obvio le llevaste. Y muy común entre los jóvenes, yo suelo escuchar, probablemente ustedes se van a sentir reflejados en el famoso bopa le dijiste, bopa le llevaste, bopa le contaste, ni siquiera vos, si tenés que decir castellano, acá bopa le dijiste, bopa le llevaste, pero nadie sobresalta acá, todo lo entendemos, nadie escuchó bopa te vas a ir, esperamos los chicos, todos entendemos, ¿verdad? Ese castellano mezclado existe, ese guaraní mezclado existe. ¿Se puede hablar bien que guaraní, se puede hablar bien castellano? Claro, tenemos que dejar de ser un poco castellano, ¿verdad? Y si nos esforzamos, vamos a poder hablar sin problema. Yo cuando quiero hablar totalmente castellano, hablo todo castellano, cuando quiero hablar todo guaraní, pero me esfuerzo para hablar bien. ¿Y se puede? Bueno, se puede. Entonces, ese dato es importante.
notable es que en ese porcentaje apenas el 1,3 de nuestro cerebro acá, miserable, un dedo acá, equivale a la población nativa indígena guaraní hablante. En el último censo, 117.500 personas se declararon nativos, indígenas, aborígenes, originarios, de distintas etnias, mayoritariamente guaraní hablantes. De esos, si quieren lograr 120.000, más de 60.000 son de habla guaraní. Aquí estamos cuidando los habla guaraní, los haché, los paintas veteranos en Chaco, están los guaraní andega, los guaraní occidentales, ¿verdad? Y esa mitad que resta incluye a todas las otras etnias que hablan un idioma totalmente diferente al guaraní y al castellano. Ni se parece al guaraní las otras lenguas habladas por otros pueblos indígenas. Guaná, Anguequesa, Napaná, Toba, Lengua, Nibaclé, Macá, son lenguas pero diametralmente opuestas al guaraní. Sin embargo, están acá. Y ellos, en total, el 1,3%. ¿Qué es lo que le llama la atención al mundo? Como una lengua nativa, el guaraní, cuyos hablantes nativos que están desapareciendo y que solamente representan el 1,3%, como es que la lengua se proyectó en un 80% de la población no indígena, la población mestiza paraguaya de la que nosotros somos parte. ¿Cómo es que el guaraní es hablado hoy aquí? Estamos en plena facultad, estamos en San Lorenzo, podemos ir al centro de Asunción, y yo ustedes en el examen de guaraní. Ya vamos a Caguazú, ya vamos a Ciudad del Este, ya vamos a Pedro Juan, ya vamos a Saco, Tarajeta, o no es una lengua relegada a una región, no es que hay que ir a una reserva para hablar aquí, no, tenemos que ir a tal lado que evitan todo lo que hablan guaraní. Los restos no hablan, no, guaraní está en todas partes. Entonces, basado en eso, voy a esto que les decía, hoy está presente en Internet. La pregunta es desde cuándo el guaraní está en Internet. Y quiero mencionarles que el primer sitio que el guaraní tuvo en Internet ni siquiera fue volado a Paraguay. Tampoco es de Paraguay el sitio. El sitio que fue elaborado, en este caso alocado en Internet, fue alocado en Internet por un profesor alemán llamado Wolf Lustig, que justamente hoy en el día del idioma guaraní está en Alemania. A él le debemos la presencia del guaraní en Internet. Incluso, él comparó en ese tiempo, estoy hablando de 1995, comparó al guaraní a Internet con una telaraña. Y telaraña guaraní Ñandutí. Entonces, él bautizó a Internet con el nombre de Ñandutí. A partir de Wolf Lustig, cada vez que queremos decir Internet en guaraní, decimos Ñandutí. Bueno, ¿qué hizo este señor? Desde Alemania, él alojó este primer sitio en 1995. Y este que viene acá ustedes. Tienen ustedes acá hacia la izquierda ustedes, guaraní, al lado castellano, al lado alemán. Estaba en Alemania, en Mainz, Alemania, y al lado portugués. En 1995 se hacía una intensa campaña para que el guaraní se idioma oficial en el Mercosur. Por eso ya se incluía el portugués ahí. Acá van a encontrar mucha información de todo: música, poesía, cultura, la guerra del Chaco, la guerra del 70. Basta con que ustedes les multiplica esto que lleva. De este lado, ahí donde está el museo ahora, en la parte superior izquierda, hay un pequeño diccionario que es uno por uno. Una palabra, su traducción. Como se dice caminar, por atrás. Como se dice correr, como se dice cantar, por ahí. Hasta allí llegaba. 1995. Entonces, el guaraní está en Internet gracias a un alemán desde 1995. Un año después, uno de los paraguayos que fue a enseñar guaraní a Alemania, justamente a Lustig y a otra gente, después de terminar el ciclo de enseñanza, retornó a Paraguay. Y en 1996, el profesor Mario Bogado, también habla inglés, francés, alemán, chino, un políglota, vino a Paraguay y como allá insistentemente le decían dónde podemos conseguir libros. El tema de los becados del Uruguay. Muy obligatorio lugares en la alemán. Y él atinaba a decir, bueno, ya me está burlando, pero no había un sitio donde encontrar todos los libros. ¿Quién
hizo el vino en Paraguay y creó una librería que se llama Guaraní Betín, traducido en vino de Guaraní. Esa librería fue la primera en Paraguay que usó todo Guaraní para hacer la oferta de sus libros. Y acá vamos entonces en 1996, página en internet de Mario Raúl Bogado. Esto que van a ver acá. ¿Se lo dijo? Ahí. Bueno, esta es una página, hasta hoy la librería existe. Ustedes pueden comprar por internet, que pueden entrar acá, buscar el libro, le piden a él, hacen la transacción como se hace, por giro, por transferencia, como se hace, le envía el libro que ustedes quieren. Acá van a ver, por ejemplo, esto es lo que sería el índice de los libros, de las distintas clases de libros que posee. Aquí al final voy a tomar uno, por una cuestión de tiempo, la que dice Ñebiru es diccionario, ¿verdad? Y fíjense que al lado, entre paréntesis, figura 42. ¿Qué quiere decir que Mario Bogado, la librería Guaraní, tiene 42 diccionarios acá de Guaraní? Todo esto que ven acá son diccionarios. El Guaraní tiene más diccionarios que el castellano, inclusive, ¿verdad? Una cosa notable, cosa que muy poca gente sabe. Probablemente este que les estoy mostrando acá, la etapa azul, sea uno de los más conocidos a nivel escolar. Es de Natalia Calencia y Luciana Pota. El más tradicional de todos es este que les estoy mostrando ahora acá. En medio de arriba, donde está el sol, es el diccionario del Padre Guas. Y probablemente el diccionario más completo hasta ahora, más que el de Guas, es este que está acá y el nuestro, el gran diccionario Abané de Lino Quimina Santana. De lo demás, todo sirve. Yo solamente les estoy haciendo algunas referencias. Lo derecho es Guaraní. Ustedes pueden entrar acá por ejemplo tienen un número de Puy, que son leyendas, acá van a encontrar lectura, acá van a encontrar Mimpacuera, una parte de zoología, van a encontrar Cabo Cuera, van a encontrar Niempotín, por ejemplo, libros de poesía. Y yo les digo acá 48 libros que tienen ahí, y acá están los libros de poesía en Guaraní, incluido aquí Julio Cosella, Emiliano de Fernández, acá Manuel Ortiz Guerrero, su Victoria, varios autores, cuyos libros están en venta. Y que mucha gente, no solamente acá, sino que en el mundo, interesada en Guaraní, entra y compra de él, ¿verdad? Llega si en algún momento, paso la hora propaganda de el pueblo, ustedes ya saben ahora dónde pueden ver libros de Guaraní. Pero Mario Bogado fue más allá. Ese es el caso de esa especie de llanero solitario, es decir, que pelea y hace todo el esfuerzo. Y hizo algo que hasta ahora no logró a otro que lo pueda superar, por la calidad material y por la cantidad. Él comenzó a producir unos documentales, ustedes han visto algunos de estos, sobre todo en los canales de cable, y es algo maravilloso. Algo Maní es lo que en este caso tiene muchísimos capítulos. Aquí va, vamos a ver. No sé si hay sonido acá, pero si debe ser una maravilla. Por ejemplo, esta. Alguna ya de fuera calma, está en boba, y está en boca, por supera con la supera y la libertad hay que saber cómo que hombre que va a predicar tu lema de lo que te vuelve en campaña de grande en por a humano. O vais a va a va para vaina de la nueva esa alguna de tu vida. Alguna de tu
totalmente en guaraní, historias de animales. Esto es como un inventario, como un avance que él hace, ¿verdad? Cuáles son los temas que va tocando y un promedio de 30 minutos por cada uno de sus documentales. Muy interesante. El caso nuestro, el sitio del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní es el tercero en el mundo y el segundo en Paraguay. Nuestro sitio es del año 2001. Desde el año 2001 diariamente nosotros ponemos una información como en internet. Alocamos en un blog y de ese blog pasamos a Facebook, a Twitter, a Instagram, a YouTube y a WhatsApp. Diariamente. Informaciones, novedades, algún acontecimiento relacionado a Guaraní. Bueno, voy un poco más. Y en el año 2005 Google hizo su primer encuentro con el Guaraní. 2005 Internet apenas estaba funcionando acá. Y ya en ese momento entre Paraguay, Argentina y Brasil, mucha gente comenzó a escribir la palabra Guaraní. A Google le llamó la atención y dijo, ¿qué es? Para que vean. Y entonces indagan y encuentran un idioma hablado en toda esta región, no solamente Paraguay. ¿Qué hace Google? Son gente que están pescando allí para ganar más plata, ¿verdad? El negocio es Internet, y cuanto más personas se han beneficiado con algún servicio, pues enhorabuena, ganó la empresa, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo Google? Rápidamente creó su interfaz en guaraní, que es esta que van a ver acá. Es decir, Google, DGK, en el grupo ARG, ustedes entran a Google, al navegador sí, y buscan en herramientas de idiomas y eligen el idioma guaraní. Eso es del año 2005. Sin embargo, en ese momento, Google acaba de hacer algo mucho más interesante. Un equipo integrado por prácticamente 5 profesores en este momento. A la cabeza está el profesor Carlos Herrera, que es el presidente de la academia y que va a estar con ustedes acá también. Él con otros 4 profesores más, una iniciativa particular, sin que, repito, sea una cuestión del Estado o del organismo del Estado, comenzaron a hacer la traducción para el traductor de Google. Y parecía una cosa imposible. Google planteaba 200.000 palabras que tiene el castellano en el traductor, que se hagan las traducciones de las 200.000 palabras guaraní. El proceso inició. Hoy tenemos cargadas 60.000 palabras en el traductor. Hoy el traductor ya está vivo. Obviamente hay algunas cosas que todavía no puede hacer, pero una gran cantidad de cosas ya hace. Y ya comienza a llamar la atención. Y me tocó la oportunidad de mostrarle esto a los estudiantes del Colegio San José, que estaban un poco escépticos. Y me decían, no, pero será, y esto y lo otro. Y bueno, al final terminaron aplaudiendo esto que vieron, porque dijeron, esto no puede ser. Y bueno, en realidad sí puede ser. Yo entro acá al traductor, entonces lo único que tienen que hacer es poner el traductor guaraní. Fíjense que al entrar está acá el español al lado para traducir. Yo voy a tomar una frase cualquiera, simplemente para demostrarle a ustedes cómo un guaraní hablante hoy puede ir a Alemania, puede ir a Japón, puede ir a Estados Unidos. Sin hablar inglés, sin hablar japonés, sin hablar alemán, usando este traductor, como lo hacen muchos hoy, escribe una frase, le traduce a ese idioma y le da la opción de este pequeño parlante que está acá, que le hace escuchar al interlocutor lo que yo digo guaraní, pero en su idioma. Y vamos a un caso. El ejemplo que yo estoy usando en estos días es P, Yagua, y voy a poner una cuestión que no es cierto, pero por una cuestión de facilidad, con una sola mano ahora la tienda en la sala, no hay problema acá. Hobby. Vamos a hablar de un perro azul. Y acaba de traducirme acá, ella va a Hobby, el perro azul. Entonces, como era mi hablante, escribe ella va a Hobby y Google le traduce al castellano ese perro azul y dice: el perro azul. El perro azul. En castellano y en el nuestro no se entiende, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasaría si yo esto mismo planteo, por ejemplo, que esto Google me diga en alemán? ¿Y está en alemán? No, yo no sé cómo se lee esto en alemán, pero voy a hacer escuchar cómo suena en alemán. Lo que escucharon esto en alemán aplaudieron a la verdad. Verlaubnis. Verlaubnis.
Vermelhos. Quiero llevar esto automáticamente, por ejemplo, al inglés. Y entonces, ahí está, de blue dog. Y acá en inglés, escuchen, The blue dog. The blue dog. y van a ir adelante ahora, tranquilamente puede ir donde quieran. Y lo único que va a tener que usar un traductor de Google. Podemos plantear esto, por ejemplo, en alemán. Ahí está. Vermelhos. Ahí está. Vermelhos. Y podemos ir acá a nuestro país vecino y ver si cómo suena esto en portugués. Cachorro azul. ¿Y cómo dice Google? O cachorro azul. O cachorro azul. Espectacular, ¿no? Bueno, esto 20 años atrás nadie soñó siquiera que esto podía existir. Hoy estamos ante una herramienta totalmente nueva que nos permite en este momento proyectar la guaraní, inclusive más allá de lo que sería inclusive ante el territorio paraguayo o el territorio de lo que hoy se conoce como la región guaranítica. En Paraguay es el epicentro donde está la mayor cantidad de guaraní hablantes y los vecinos nuestros como Argentina, Brasil, Bolivia y una parte de Uruguay también tienen este caso de guaraní. Y para toda esa gente hoy existe esta herramienta. Realizada en este momento por 5 paraguayos que están dedicando su tiempo a hacer este trabajo. Repito, sin que sea un proyecto del Estado, sin que tengan que recibir una paga o estipendio del Estado paraguayo por esto. Bueno, esto es lo que hoy tenemos en Google. Esto es lo más nuevo de lo nuevo. Esto es lo que en este momento Guaraní tiene para mostrarle al mundo. Podemos ir un poquitito más, y esta es una parte que me toca a mí. En el año 2007, era noviembre del 2007, cuando, así como ustedes, como cualquier otro, ¿verdad? Yo, en este caso, tenía que tomar un examen acá en la Facultad Politécnica, era sábado. El examen era a la tarde, luego a la mañana tenía que corroborar un dato de cuando estaba seguro. ¿Qué hago yo? Pongo el dato en el navegador y la primera referencia que me aparece en primer lugar, como siempre, Wikipedia. Entonces, en Wikipedia busco la información que quería saber, encuentro, y antes de salir, se me ocurrió hacer algo que no tenía previsto, ¿verdad? Media hora antes de entrar a hacer esa búsqueda, yo terminé de escribir un cuento sobre el Cora, sobre el fantasma, que tenía 10 líneas, un cuento cortito, el fantasma. Y entonces dije yo entre mí, ¿será que yo puedo poner este cuento en Wikipedia? Entonces, como soy usuario, entonces puse mi contraseña, abrí la página de edición, lo que hice fue copiar y pegar, y poner el título y enviar. Como estaba apurado, no tuve tiempo de revisar. Una semana después, el siguiente sábado, me vuelvo a sentar por otro motivo y allí al sentarme me acuerdo de lo que había hecho la semana anterior. Que hice en el buscador de Wikipedia en español, puse el nombre del cuento y la respuesta de Wikipedia del buscador fue: la información que usted está buscando no existe en Wikipedia. Volví a hacer lo mismo, abrí la página de edición, copié, pegué, le puse cada título, envié, enter, pero 2 o 3 minutos después, yo estaba sentado, recibo un correo en un mal castellano, que después que enteré que la persona que lo escribió ya tiempo después me comentó que no hablo castellano, yo usé un traductor. Y bueno, cuando la persona me escribe, me dice, más o menos, parece que usted está tratando de editar una página de Wikipedia en español, pero el idioma que está usando no es español. Y me dice, si usted quiere, yo puedo ayudarle a editar esa página, pero tiene que contarme de qué se trata. Y me dice, debe enviarle en un archivo adjunto el cuento y la traducción. Bueno, y termina el mensaje diciendo, firmando Hugo.ARG. Yo veo Hugo, que es un nombre tan común, de latino, en toda parte de Hugo, ¿verdad? Y cuando veo .ARG, yo dije, ARG Argentina, ¿verdad? Entonces yo le respondo pensando que era un argentino que se llamaba Hugo, ¿verdad?
Y le digo, lo que estoy tratando de publicar es un cuento sobre fantasmas, que acá le llamamos cura. Tiene 10 líneas. Aquí te envío el cuento para mí con la traducción al castellano. Y tratando de ponerme bien con él, yo le pongo una línea más diciéndole, me pone muy contento que un compatriota latinoamericano, un argentino, me ayude. Y le firmo en el libro, con el correo. Al rato, era mensaje viene, mensaje va, viene, va, ¿verdad? Entonces, me quiero traer y me dice, lamento mucho informarle, yo no soy argentino, no vivo en América y no hablo guaraní. Y me dice seguidamente, yo vivo en Lituania, cerca de Rusia, mi nombre es Saluna Simpus, tengo 17 años y soy editor de Wikipedia. Salga y entre 10 minutos. Yo no los 10 minutos más largos de mi vida, ¿verdad? Entro 10 minutos después, pongo el nombre del caso, el cuento, caso de Simón Guaraní, caso de Simón Guaraní, y para mi sorpresa aparece el cuento guaraní con una vibrón patada. Espectacular, yo contentísimo. No hubo alguien más contento que yo ese día, pero por fin un cuento mío y nada más en Wikipedia. Allí terminó, para mí eso era lo único, era lo único que yo quería. ¿Qué pasó? Eso fue sábado, pasado domingo, lunes y el martes a las 11 de la noche era su horario. Después ya me enteré que en Lituania, las 11 de la noche eran las 8 de la mañana. Acá amanecía él y yo acá a punto de dormir, ¿verdad? Entonces, él me escribe ese martes y me dice, si tiene otros 2 cuentos, envíeme. A mí lo primero que sobraban en el cuento, ¿verdad? Entonces le envío otros 2 y el mismo procedimiento, sabe que entre 10 minutos adentro, me encuentro con los 2 cuentos. Uno es con Luisón, con la figura de Luisón también. Pasó esos martes, el jueves me vuelve a escribir y me dice, envíenme otro. Yo le volví a enviar. Al rato, nuevamente, ya 5 cuentos en guaraní en Wikipedia. Y pasamos otra vez, salieron 10 días y me escribe y me dice, yo quiero proponerle algo. Usted me dijo que es profesor de guaraní. Y a mí me gustaría hacer un desafío. Y le digo, ¿de qué se trata? Y me dice él, ¿por qué no traducimos Wikipedia guaraní? Y le digo yo, es una cosa complicada. Así que era un mensaje de vuelta y de vuelta. Y me dice, no, hay que hacer traducción. Bueno, yo pensamos que era una cosa sencilla, pero no hay problema. Y allí él me dice también algo muy importante. O sea, si yo quiero aprender guaraní, no, yo tengo que aprender guaraní. Y le pido que ella hable más, al lado de cada palabra que me escriba en castellano, me ponga eso mismo guaraní. Así que se me complicó la cuestión porque tenía que explicar todo lo que hacía. Y cada vez que le enviaba un mensaje tenía que ponerle hola, saluna, para él se va a saluna. Aquí te envío, palabras candé, cocuatrián, de papel, y así era. Ustedes no van a creer que 15 días después usted comienza a escribir totalmente guaraní. Ya nada de castellano, nada, era guaraní. Paisa para David, para Cándido Cocuatrián y la misma igual. Y fueron pasando los días y él iba pasando una palabra tras otra, un grupo tras otro, eran 10, eran 20, eran 30, y el gallo comenzó a subir. Eran 50 en una sola noche, eran 100, una vez me llegó 180 palabras para traducir, casi como mi mono, ¿verdad? Eran las 4 de la mañana, yo todavía no dormía, ¿verdad? Y me tardaba a traducir. Bueno, lo que sí que 45 días después me envía un mensaje impactante, ¿verdad? Pero tremendamente impactante, porque me dice él, si los paraguayos quieren morir todos ahora, pueden morir, pero Guaranita no va a morir porque desde hoy tenemos 60 páginas y desde hoy ya existe Wikipedia guaraní. Bueno, esto es lo que hicimos con Saluna Simpus, este joven lituano. Es Wikipedia guaraní, que está esa Wikipedia guaraní, la podemos poner en Wikipedame. Como no tenemos video en guaraní, tenemos el corta, entonces ve Wiki, Wiki, ¿verdad? P también, P, y como la D no existe guaraní, le pusimos la D y para hacer marcar que era guaraní usamos una letra nasal. No salía propia guaraní, entonces quedó Wikipedame. Con acento final porque toda la palabra de guaraní lleva un acento final. Guataca, uva, etc. Quedó Wikipedia. Bueno, fue una maravilla. 27.000
palabras terminé traduciendo. Por eso le decía casi como un loco haciendo traducciones, y esto que ven acá de comienzo a fin está en guaraní. Y pasó un tiempito, ya todo estaba tranquilo, yo digo, bueno, acá ya está, ya terminó todo por fin. Y después unos días me escribe él contándome que ya estaba, me mostró esto, ya estaba en plena vista de la gente. Y cuando yo lo veo impresionado, impactado, le digo, desde un comienzo te dije que yo soy docente, no tengo ninguna participación en ninguna parte, no tengo dinero, yo le avisé eso de trabajo, si más adelante me pudiera pedir plata, ¿verdad? Y entonces cuando veo esto, yo le digo, pero esto es tremendo, esto es impresionante, yo no tengo cómo pagarle por esto. Y él me vuelve a decir a mí, no, esto es colaboración, en Wikipedia trabajamos así. Sin embargo, pasaron 3 días y él me vuelve a escribir y me dice, en serio, en broma, ese famoso jeje, ¿verdad? Ya sé cómo me puede pagar. Y le digo, y en Paraguay se toma una bebida que se llama tereré y yo quiero tomar tereré. Entendí, claramente, le digo a la señora, vamos, fuimos al buque, compramos uno de los más lindos equipos de tereré de plata, ¿verdad? Era la jarra, la guampa, la bombilla, y por la duda le agregamos una pava y un matero, ¿verdad? Un cargo, para que por allí se le han tocado tomar mate, que quedó uno frío, otro caliente. Compramos 7 kilos de hierba y cuando intentamos enviar se mostrar a mí porque ninguna empresaria quería llevar un poco de la hierba, ¿verdad? Como dice un poco de otro. Entonces, averigué indignamente y le dije, ¿por qué no vas al Ministerio de Relaciones Exteriores? Que ellos pueden enviar esto como en la valija diplomática. Enviamos esto y 15 días después Salona 5 me envía esta cosa. Acá está Salona 5 en Lituania tomando con un comentario que decía, profesor Galeano, le envío mi foto, estoy tomando tereré en Lituania a 40 grados bajo cero. La temperatura normal de 40 grados tomando tereré. Pero después me percaté que cometió un error, después de aclararle que no es esa es la parte más grande, la guampa, la otra más larga. Me dice igual porque acá es lo mismo, creo que caliente estamos a 40 grados bajo cero. Bueno, Salona 5. En ese momento tenía 17 años, hoy tiene 30. Hoy sí, con nosotros trabajando, alocando información. ¿Y por qué digo que hoy sigue? Porque aquello en el principio tenía que haber terminado en ese febrero de 2008. Continuó cuando él me dijo a mí, el profesor me dice, Wikipedia es internacional. Hasta ahora Wikipedia es para los paraguayos. Ahí hay mitos, leyendas, poesía, escritores paraguayos, todo. Pero es internacional. ¿Y eso qué significa? Y ahora tenemos que empezar a traducir información de otros países. Y cuando digo tenemos que empezar a traducir, obviamente traductor voy a hacer yo, no es verdad. Entonces le digo yo, ya me voy a comprometer, pero a la medida de mis posibilidades. Y bueno, vamos a hacer, aunque sea uno cada mes, cada 2 meses. Y le digo yo, como yo no entiendo de esta cuestión, estamos hablando del año 2008, Internet apenas estaba acá entre nosotros, ¿verdad? Y le digo yo, como no entiendo, y vos sos especialista, decime con quién empezamos. Y me dice él, en febrero de 2008, me dice, vamos a empezar entonces con la persona más buscada del mundo. 30 millones a 40 millones de personas diariamente lo buscan a él en Internet. 2008 febrero. Y le digo, ¿de quién se trata? Y él me dice, John Lennon. Entonces, ¿qué hice yo? Busqué toda la información que pude de mis libros de Internet, todo lo que pude de John Lennon en castellano. Y una vez que armé un corpus, todo lo más significativo de John Lennon, entonces hice la traducción a guaraní, y acá ustedes van a ver a John Lennon en idioma guaraní. En Wikipedia guaraní, 6
acá, y una invitación a ustedes, si alguno de ustedes tiene algún trabajo, algo que haya escrito guaraní, la biografía de algún importante trabajador social de nuestro país, ¿por qué no? La biografía de algún héroe civil que ustedes conozcan, un artesano, una artesana, un niño, una niña, no tiene beca, ser en este caso publicado acá, porque acá se junta toda la información del mundo. Alguna actividad artesanal o algo que ustedes tengan también escrito por una parte para mí, entonces pueda buscar y se convierte en una colaboración. Y acá al final va a decir, ojalá, escribió, y va a aparecer el nombre de ustedes, en este caso ese soy yo, ¿no? Bueno, esto es con respecto a John Lennon. A John Lennon de acá, le puedo encontrar, fíjense que acá dice 120, ahí, no está mi cursor, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, está traducido a 129 idiomas de Wikipedia la biografía de John Lennon. Si yo le doy, por ejemplo, a la primera parte, le doy Deutsch o Deutsch, alemán, acá está la biografía de John Lennon en alemán, sin saber de Wikipedia. Quiero buscarlo en inglés, y voy a John Lennon en inglés. Ahí está. O quiero buscar la biografía de él en francés, le doy a clic, me lleva a John Lennon en francés. Y nuevamente yo quiero volver después a John Lennon en guaraní. En un ratito se ubica allí y le muestro John Lennon en francés. ¿Y qué hago yo después? Entonces, de aquí yo puedo nuevamente volver a Wikipedia guaraní. Se está ubicando. Bueno, de todas maneras puedo entonces ponerlo en práctica y acá figura Abané. Entonces pongo Abané y me vuelvo a llevar a la biografía de John Lennon en guaraní. Fuimos después metiéndole a más y más y más, y van a ver ustedes que entre las traducciones que ya conseguimos hacer, acá por ejemplo dice Norainón, árabe, vamos a cuidar, Segunda Guerra Mundial. Ustedes ya van a encontrar información en guaraní sobre la Segunda Guerra Mundial. Lo que está en azul es lo que ya existe, son datos, personajes, etc., que están vinculados a la biografía de John Lennon. Pero por ejemplo, lo que está en rojo todavía no disponemos de información. Capaz que haya gente en el momento trabajando para poner información sobre Liverpool. Sobre Liverpool todavía no tenemos nada. Bueno, pero si ustedes buscan acá en el, por eso dice GK, el buscador acá de Wikipedia, pueden poner por ejemplo Neruda, Pablo Neruda, y vamos a encontrarlo a Neruda también en guaraní, ¿verdad? Acá está Pablo Neruda, entramos y ahí está Neruda con su foto de la versión guaraní, ¿verdad? Premio Nobel, la palabra premio Nobel que tiene una traducción, en este caso también de la biografía de Nobel, ¿verdad? Esto es buscando a Neruda. Por ejemplo, uno de los casos así muy llamativos también en ese momento es que él me llama 10 minutos antes de darse la noticia de que Mario Vargas Llosa iba a ser el premio Nobel, y él me dice 10 minutos antes, probablemente Vargas Llosa va a ser el nuevo premio Nobel, me decía. ¿Qué posibilidad hay de traducir a Vargas Llosa a guaraní rápidamente? Y de manera que cuando se diga Mario Vargas Llosa, ya la gente pueda encontrar a Vargas Llosa en guaraní. Entonces, en menos de 10 minutos hicimos esta traducción y acá está Mario Vargas Llosa en el idioma guaraní. Totalmente guaraní. El de Vargas Llosa, acá, ya después, porque agregando otros datos, y van a encontrar acá de Cecilia Popue, sus obras. Lo que hice hasta ahora, por lo menos en mi caso, yo sé que hay otra gente que trabaja también, es traducir una de sus obras guaraní. La primera obra de Vargas Llosa, que se llama La Ciudad de los Perros, que ya está traducida a guaraní. Dice fragmento por él, y acá tienen ustedes este cuento de Vargas Llosa que se llama La Ciudad y los Perros, en guaraní es Taba Ayahuasca. Bueno, esto es lo que hoy nosotros disponemos. Aquella persona que en algún momento dice, ¿será que hay algo de guaraní en internet? Acá tiene la muestra. ¿Qué tiene hoy Wikipedia con respecto a ese enero y febrero de 2008? Eran 60 páginas, y si se fijan ustedes
y contiene Wikipedia guaraní casi 15.000 artículos. Es decir, 15.000 temas diferentes van a encontrar. Pueden encontrar algo tan extravagante si quieren a lo nuestro, como el caso de Neruda, varias cosas, y van a encontrar también algo tan pintoresco como el Yuyú, ¿verdad? Ya le dice el Yuyú, ¿y qué podemos decir del Yuyú? Y podemos contar la historia del Yuyú, ahí está. Podemos contar cómo se prepara, qué contiene, podemos dar ese coño cómo se prepara. Totalmente guaraní. Esta información que está disponible no solamente para el niño joven, para cualquiera de ustedes en algún momento que quieran contarle a toda la gente, puedan mostrarle esto, y esto está vivo. Esto no es ni sentido, a lo mejor probablemente, está una referencia real. Entonces, esto es lo que por una parte quería mostrarles, y acá quiero saltar, porque el artículo sí les voy a pasar un poquito a ustedes para que tengan y puedan detenidamente ver un artículo bastante largo. Van a encontrar ustedes la enseñanza guaraní en Argentina, en el Brasil, en Alemania, en la República Checa, en Italia, en Francia, en Japón. Van a encontrar los nombres de apellidos, van a encontrar las universidades, inclusive van a encontrar tesis referidas al idioma guaraní, al idioma y a la cultura guaraní, en distintos lugares del mundo, porque revela la importancia del guaraní. Entonces, ahora quiero pasar a otro, después de ese 2007, 2008 y en adelante, todo el proceso de Wikipedia. En el año 2013, hablamos con un colega profesor acá en la Facultad Politécnica, y él me había dicho que yo estuve en contacto con la gente de Mozilla, que tiene un navegador Firefox, Fuego, ¿verdad? Tatagua, Fox, Soho, Agua. Entonces, aquí ya tuvieron la profesora Suma Trinidad, la Sabina Cosa y otra gente más, un equipo de más o menos 10 traductores que en el tiempo de 3 años hicimos la traducción completa. Si Wikipedia existe en 370 lenguas de las 6.000 que existen en el mundo, en el caso del navegador Mozilla, apenas existen 109 versiones en 109 idiomas del mundo. Uno de esos idiomas, el único idioma americano, es el guaraní. Y hoy, orgullosamente, nosotros les mostramos a ustedes la versión guaraní de Mozilla que pueden descargar. Acá me dice Firefox Bogotá, pueden descargar a su computadora de mesa, o a su notebook, o a su tablet, o pueden descargar esto, inclusive acá donde dice, a ver un poquitito, acá, Firefox Android Demo. Pueden descargar sus teléfonos y hacer que sus teléfonos naveguen en guaraní, usando el navegador Mozilla Firefox. Esto está de comienzo así en guaraní. 52.000 palabras, que también era la idea. Bueno, terminamos de traducir en el 2016, bueno, por la problema, de la panel de obra, que se pregunta más, y no fue así. Firefox, Mozilla hace actualizaciones cada semana, cada 15 días, cada mes, y eso nuevo que aparece se tiene que traducir en el momento. Hoy, en guaraní, del 100% está traducido un 99,7%. Hay un 0,3% que Mozilla no permite traducir, que es información que debe permanecer en inglés. Pero todo lo que tiene que traducirse hasta hoy, esto está al día. Van a encontrar, por ejemplo, el uso de la guía nasal. Cuando nosotros le dijimos a ellos que originalmente los teclados no tenían la guía, automáticamente al decirle a ellos esto es parte del guaraní, es más, es un fonema único en el mundo, propio del guaraní, que no existe en ningún otro idioma del mundo, pero enseguida dijeron, vamos a inventar eso. Y acá tienen ustedes la G perfectamente escrita, que es la que está acá. Y van a encontrar que la A lleva la tilde como corresponde, la tilde de la N, no un sombrerito chino ese que usaban mucho tiempo. Ahora tienen ustedes. El año pasado, hace exactamente un año, que WhatsApp, no sé qué, nos quiso quedarse atrás, y WhatsApp publicó su teclado guaraní. WhatsApp permite hoy escribir usando estos mismos símbolos que ven ustedes acá, totalmente guaraní, hoy en WhatsApp. ¿Por qué? Porque el guaraní es una lengua importante, porque hay 11 millones de personas que usan el guaraní, y para todas las grandes empresas, obviamente, es una oportunidad. Que ayudan a promover la lengua, pero por el otro lado tienen un beneficio económico. Esto es lo otro. Y probablemente lo más sencillo, lo más fácil, a lo mejor muchos de ustedes ya vio, ya
YouTube hay una cantidad impresionante de información en guaraní, ¿verdad? Entonces, algún momento ustedes necesitan motivar algo, quieren usar una canción, ustedes dicen, bueno, no acá voy a estar con una partida de jóvenes, voy a hacerle escuchar después una polca, una guaraní, pero quiero comenzar con algo que probablemente le va a gustar. Y ustedes van a recordar que esta canción recorrió el mundo, tiene varias traducciones a varios idiomas. Y un día, un grupo de estudiantes de una escuela que no está muy lejos de acá, se llama Arambe quiere decir horizonte, viene de Arambe, dijeron, ¿por qué no traducimos esto al guaraní? Y una profesora de esa institución se encargó de hacer la traducción, y como ellos tienen todo en ese colegio, incluido un estudio de grabación, hicieron esta grabación que corrió el mundo y que impactó de sobremanera al cantante y autor original de esta letra. Escuchen ustedes. Y en algún momento apareció un cantante, Coronel Oviedo, se llama Néstor Amarilla, y se me ocurrió traducir una serie de ritmos cantados normalmente en inglés, de cantarlos en guaraní. Por ejemplo, se me ocurrió traducir a Bob Marley, y de Bob Marley, por ejemplo, acá. Escúchenle a Néstor Amarilla, y después mejoró la... Entonces, acá van a ver el caso de, por ejemplo, vamos a escuchar
Este es el caso de un favorito de Visiones cantando. Y lo último, para que vean la diversidad, nada más, que uno sabe que hay de todo. Para aquel que dice, será que hay rock, será que hay pop. Bueno, esto fue lo máximo. Y un día un muchacho también lo Ateneo, muy amable, me dice, profesor, porque una banda de música, estamos queriendo hacer traducciones de guaraní y cantar en guaraní. Hasta ese momento yo pensé en algo normal, ¿verdad? Una cosa nuestra de todos los días. Terminé la traducción y viene, busca y me dice, le vamos a invitar por aquí a la presentación. Llegó el día de la presentación, yo terminaba de dar una clase acá, yo creo que estaba con Chachi Cobata, ¿verdad? Voy a parar al Centro Cultural Juan de Salazar, me encuentro con una sala llena de muchachos con calavera. Bueno, yo voy a decir, yo salgo de Cobata, bueno, ¿y qué pasó allí? Y bueno, allí
imprescindibles. Desde cómo lavarse la mano, y allí aparecieron unos mensajes con videos que continuamente se fueron mostrando acá en clínica y se hicieron escuchar a los pacientes. Y el Pokémon, el producto vamos a usar tapabocas, ni que ya le dio que mantener la distancia. No, todo eso es lo que en este caso se puso en circulación. Y en una circunstancia como esta, dejó en evidencia que un montón de gente que viene al hospital de clínicas normalmente se comunica con el guaraní en castellano. Eso forma parte de la realidad de ese alto porcentaje de guaraní hablante y que muchos de ellos potencialmente pueden ser usuarios de ustedes. Bajo ningún punto de vista, ustedes como profesionales van a poder decir después o ponemos lecheros acá nos atiende gente que habla guaraní. Ese servicio de ustedes va a ser para todos. Y les decía cuando empecé que va a ser tan agradable que si viene alguien y yo sé o alguien me indica que habla guaraní, que yo ya le diga, bate copia. Yo creo que vaya a practicar y conversar. Bueno, yo termino acá esta parte, no sé si hay alguna consulta, algún comentario, algo que quieran agregar más, que quieran agregar, que quieran preguntar con respecto a esto que, y si es que esto que vieron ya tenían conocido, fue conocido o también lo ahora. ¿Ya sabían de esto? ¿No? Bueno, pues esto dije hasta ojalá que al terminar alguien diga, ah, qué interesante, no sabía. Hasta de este tema del rol que vimos al final es una cosa llamativa, ¿verdad? ¿Quién no hubiera pensado un grupo de rock, pero duro como se dice, y cantando, eso hoy tenemos. Y lo